Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Y esta vez continuamos con el capítulo 11, las canalizaciones en directo. Estamos en la quinta canalización, las entidades que les rodean, y ya la vamos a terminar en esta sesión y en otra más, dado que lo que nos quedaba pendiente era precisamente pues, una de las parábolas de Crión, una parábola que ya comienza en el libro primero, los tiempos finales, hablando de una persona que es, bueno, pues una persona como nosotros, como los que estamos ahora mismo en el camino espiritual. Crión le llama quién. Esta vez, quién no es un hombre, sino que es una mujer. Y vamos a ver un poco, pues, esta parábola, que es el final de esta canalización, las entidades que les rodean, y luego además tiene en el apéndice B una interpretación de esta misma parábola, que la veremos en esta sesión no, sí en la siguiente. Con lo cual, nosotros de todas formas ya iremos un poco interpretando esta parábola, no obstante la interpretación que después pues hace Lee Carroll, que es la interpretación oficial que le hace Crión de ella. Sin más preámbulo, en este libro segundo, No piense como un humano, capítulo 11, las canalizaciones en directo, quinta canalización, las entidades que le rodean, ya acabando esta canalización, página 180, epígrafe, un viaje. Y dice así: Angenon y Bereju fueron guías. Angenon era diferente, pues había sido antes un humano. Así llevaba consigo la banda del humano. Esto de la banda es sencillamente que en la configuración energética sutil personal, en el aura, en el Merkaba de Angenon, pues como tiene toda la información sobre todas las experiencias que se han tenido previas en el espacio-tiempo, pues ahí se veía que había sido humano. Es lo que nosotros dicen Crión y Tobías que tendremos también cuando estemos en otros sistemas de realidad. Se verá que hemos sido humanos y que hemos estado en la Tierra. Para una entidad elevada, la configuración energética sutil personal es como, pues bien, un conjunto de datos que se aprecian inmediatamente y ahí constará: tú has estado como humano en la Tierra. Pues bien, esto es lo que le ocurría a Angenon. Bereju nunca había sido humano y siempre había pertenecido al grupo de los guías. Pues bien, esto de que siempre había pertenecido al grupo de los guías es, esto es algo que nos han explicado ya. Incluso Set empieza explicando que, pues bien, hay guías que son temporales, por así decirlo, interinos, provisionales, y hay otros guías que son, pues precisamente, esto lo explica muy bien el libro de Urantia, cuando habla pues de todas las órdenes de seres provenientes del espíritu infinito y sus funcionalidades, pues hay guías que lo son de continuo, guías profesionales, que podríamos decir. Pues bien, Bereju siempre había pertenecido al grupo de los guías, era un guía profesional. Los dos habían estado con humanos durante un periodo de vida tras otro. Pues los dos habían trabajado un periodo de vida tras otro, muchos periodos de vida con humanos. Tanto Angenon como Bereju se sentían excitados, pues se encontraban camino de otra sesión de planificación que indicaba el principio de otra vida humana. Sesión de planificación, periodo entre vidas. Una vez que se produce la muerte física, si se supera el bajo astral, es decir, si uno tiene la suficiente lucidez como para llegar al lugar al que tiene que ir y no se queda enredado en el bajo astral, pues entonces se inicia una fase de revisión de la vida previa, y una vez que ésta se ha revisado, incluso se pueden reproducir algunas partes de esa vida previa. Todo esto nos lo cuenta Set. A continuación se toma una decisión. La decisión, cuando se está en medio del ciclo de reencarnaciones, suele ser continuar el ciclo de reencarnaciones. Hay otras decisiones que se pueden tomar. Pues bien, si se decide continuar con el ciclo de reencarnaciones, hay una planificación de la siguiente vida, y es una planificación asesorada precisamente por los guías.
Dice Crión, estos dos guías, Angenon y Berehu, estaban excitados porque se aproximaba una sesión de planificación de precisamente la persona de la cual iban a ser sus guías en esa siguiente vida. Iban a conocer dentro de poco a la entidad que les había sido asignada, una de aquellas que era el guardián del amor, una de aquellas que sería enviada al plano de la tierra como humano, una de aquellas programadas para que se convirtiera en guerrero de la luz. Bueno, guardián del amor. En fin, lógicamente nosotros provenimos del espíritu, es decir, no empezamos nuestra existencia como entidades humanas. El personaje sí, pero el personaje no es real. El personaje poco a poco se va dando cuenta de que es el actor representando a un personaje. Entonces, pues lógicamente es preexistente. Estos dos guías, Angenon y Berehu, uno al lado del otro, acudiendo a la sesión de planificación, iban a conocer a la entidad que llamamos ¿quién? Ya hemos oído hablar antes de quién, en una parábola anterior canalizada hace un año. En el libro primero, Los tiempos finales, ahí consta. En esta misma sala, cuando recorrimos un período de la vida de quién, que entonces era un hombre, y experimentamos un viaje con él cuando caminó a través de su casa de elección. Pues bien, el que quiera consultar esta bonita parábola de quién en la casa, bueno, recordemos un poco, pues que, en fin, no le gustaba salir mucho de la casa y un buen día, pues se le aparecen unos seres y le indican que hay una puerta en la pared y que tiene que atravesarla y hay un pasillo en el que hay puertas a los lados y, en fin, le llama Crión la casa de la elección porque cada puerta que abría quien allí pues veía una cosa diferente que le suponía un cierto aprendizaje. ¿Quién se encuentra ahora en la cámara de planificación, cerca del portal que conduce a la cueva de la creación? La cámara de la planificación, ahí se planifica la siguiente vida, se hace con asesoramiento y en consenso con todas las otras conciencias que van a verse involucradas en esta planificación y luego pues se le lanza por el túnel, hablando de un túnel, el túnel de caída hacia la cueva de la creación, en donde cada una de las conciencias que están en la Tierra en este escenario tiene su cristal, ¿no? Entonces, bueno, pues se entra por ahí y se sale por ahí también, por la cueva de la creación. Un sitio real, inaccesible para el ser humano porque está dentro de la Tierra, una cueva. ¿Quién está preparado para reasumir su esencia y regresar con su karma intacto al planeta Tierra? Reasumir su esencia y regresar con su karma intacto al planeta Tierra. Karma, es decir, retos de aprendizaje no resueltos en vidas anteriores y que tiene que volver a intentar resolverlos. Angenon y Berehu forman parte de la planificación. Aquí es donde quién y todos los demás planifican el karma que ha de ser generado por las lecciones por las que van a tener que pasar. Y la planificación es clara y no hay que confundirla con la predestinación. Esto es algo que nos dicen los reveladores últimamente bastante. Nos lo han dicho siempre. No hay predestinación, es decir, las planificaciones que se realizan para las siguientes vidas ocurrirán si antes no se ha aprendido lo suficiente como para evitar el acontecimiento planificado que supone un reto de aprendizaje. Si antes sí se ha aprendido lo suficiente, entonces ya no es necesario ese reto de aprendizaje, con lo cual no es una predestinación fija la planificación de la siguiente vida. Es una planificación en líneas generales que ocurrirá siempre que, con anterioridad, no se haya llegado al aprendizaje
que esa planificación iba a facilitar, porque si se ha llegado ya no hace falta. Entonces cambia la vida, entonces estás co-creando tu vida nueva, transformándola. Las planificaciones ocurren si tú, pues, en fin, te has despistado, no has tenido tu primer despertar, no te has hecho consciente de en qué consiste la cuestión y no te has trabajado internamente. Entonces llegan esos acontecimientos que te permiten tener ese aprendizaje. Pues una vez más, ¿quién llegará al plano de la tierra, donde se verá expuesto al karma apropiado y tendrá su oportunidad de caminar a través de él, pasar esos acontecimientos y a partir de ahí, pues darse cuenta a través de esos acontecimientos complicados, traumáticos, difíciles, tener pues una reacción a ellos y a partir de ahí ver que esa reacción que ha tenido a ellos, pues, en fin, le hace tremendamente infeliz a la persona y darse cuenta de que hay otra forma de percibirlos y de comprenderlos. Identificación, comprensión y volver a manifestar algo nuevo. Proceso de autoterapia. Repetimos, pues una vez más, ¿quién llegará al plano de la tierra donde se verá expuesto al karma apropiado y tendrá su oportunidad de caminar a través de él, tal como ha hecho en el pasado? Esto se hace para darle a quien la oportunidad de elegir la vibración del planeta a través de sus esfuerzos, de ser reconocido por la galaxia y por los Sagitarios, los Artúricos, los Ashtar, hasta la fuerza creativa fundamental, pues todos conocen a quién. Pues efectivamente, hay un propósito individual, hay un propósito colectivo, hay un propósito de escenario. Por eso está diciendo aquí Quirión, tiene la oportunidad de elevar la frecuencia vibratoria del planeta. Esto de los propósitos de los escenarios, de los planetas, también nos habla en gran detalle el libro de Urantia, pues cuando nos explica las fases por las que pasa un determinado escenario, un determinado planeta en el que se está experimentando un drama de evolución. Pues bien, aparte de eso, los propósitos individuales y colectivos, pues de ir consiguiendo esa ascensión, esa evolución en consciencia y esa ascensión final. Dice, será reconocido por toda una serie de personajes del propósito de ayuda que nos están ayudando a ello. Ya los ha ido nombrando Quirión a todos estos previamente. Así pues, ¿quién se prepara en la sesión de planificación para reasumir su trabajo allí donde lo dejó, con la sabiduría del karma? Retomar los aprendizajes que no se pudieron resolver en las vidas anteriores, volver a afrontar su resolución y regresar a la Tierra. ¿Quién se prepara en la sesión de planificación, en esa cámara de la planificación, para reasumir su trabajo allí donde lo dejó y regresar a la Tierra y volver al intento dentro del escenario? Aquí, ¿quién planifica con otras entidades que todavía tienen que acudir al periodo de aprendizaje? Y también, queridos míos, hay planificación con las almas superiores de quienes ya están en la Tierra, pasando por su periodo de aprendizaje. Claro, no nos olvidemos. Alguien se podría preguntar, vamos a ver, ¿cómo vas a establecer consensos de planificación con tus padres si tus padres ya están viviendo para cuando tú estás planificando? Porque planificas con sus seres superiores. Es decir, cuando nosotros estamos en la Tierra como hojitas en el nivel físico-material, no tenemos que olvidar que nosotros somos conciencias multidimensionales, somos el entero árbol de la conciencia. Otra cosa es que en la situación de hojita humana no te acuerdes, pero el resto del árbol de la conciencia sí es consciente de quién es. Entonces, una planificación con los que serán tus futuros padres se puede realizar con las conciencias superiores de sexto nivel dimensional, de esos que ahora mismo están abajo, que son tus padres. Se puede hacer perfectamente. Es subir desde la hojita, por el palito, hasta la ramita,
de la cual parte esa hojita. No tiene mayor problema. Esto ya deberíamos familiarizarnos con ellos. Porque claro, esto puede suponer una duda muy importante para muchas personas. ¿Cómo se va a planificar? Pero si están vivos. Bueno, están vivos, pero no son, es decir, hay un árbol de conciencia de todas esas personas y puedes hablar con los niveles superiores. El karma, tal como se ha descrito en una canalización anterior, puede ser un plan muy complejo. Así fue como quien decidió regresar con Angenun y Berehu, esta vez como una mujer. La siguiente, la anterior vida, que fue pues, la anterior parábola de quien, esa que está en la casa y los guías le muestran la puerta con el pasillo y las puertas con diferentes cuartos, con diferentes aprendizajes y tal. Bueno, pues, era un hombre y esta vez pues elige ser una mujer. Así fue como quien decidió regresar con Angenun y Berehu, esta vez como una mujer, de modo que ¿quién es ahora ella? Los guías inician de muy buen grado su viaje para regresar a la tierra con ella. Así fue también como ella eligió el atributo de nacer el primer día del mes de septiembre. Va a tener que pasar por un periodo difícil con el control. Y fijaos que esto es, claro, algo impresionante de reconocer por nosotros, pero dadas las influencias establecidas según diseño, astrológicas, en nuestra fecha de nacimiento y dadas las influencias numerológicas, se elige como parte de esas especificaciones para preparar, para planificar la siguiente vida, se elige la fecha de nacimiento, se elige el nombre y se elige no solamente la fecha de nacimiento, va a tener efectos en la configuración pues particular de la personalidad de del siguiente personaje, sino además todo esto conjuntado con las características numerológicas de su nombre y de su fecha de nacimiento. Es decir, claro, todo esto se nos escapa, nos estalla la cabeza. ¿Pero cómo es posible? Es que se hace así. Claro, estamos hablando de que nuestra mente está limitadísima en comparación con nuestra mente superior. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso así? Pues porque el espíritu está detrás y tiene una mente infinita y entonces todo cuadra. Y aún así, bueno, pues hay algunos aspectos que, como nos dice Set, pues a veces no se sigue el consejo de los guías y a veces pues hay nos quiere indicar Set una planificación pues quizás no totalmente apropiada. Pues, por ejemplo, porque se quieran planificar demasiados retos de aprendizaje en una sola vida. Y entonces, pues es una vida que sí, que puede salir bien, pero es una vida, en fin, pues bastante intensa, imaginaos, ¿no? Si ya cualquier vida es, pues hay vidas que vemos por ahí que dices, ¿cómo es posible que a esta persona le pasen todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues eso son planificaciones ambiciosas y a veces, bueno, pues tal como nos dice Seth, pues no son las más apropiadas, pero al final tenemos libre albedrío para decidir hasta dónde queremos llegar y cuánto pretendemos avanzar y por lo menos la oportunidad de tener ese avance, claro. Durante el primer año de su vida, ¿quién es maltratada por su padre? ¿Quién es maltratada por su padrastro? ¿Quién es maltratada incluso por el hermano de su padrastro? Cuando tiene 11 años, lleva consigo un pesado karma de un ciclo de tiempo prolongado, por designio, y durante este tiempo Angenun y Berehu están junto a ella y observan cómo se desarrolla el karma elegido. Pues una planificación ambiciosa también, en fin, maltratada por el padre, por el padrastro, por el tiastro, el hermano del padrastro, en fin. Y los guías, bueno, pues observando, lógicamente, oye, esto es lo que se ha planificado, pues perfectamente. Queridos míos, la predestinación no existe,
insiste Crión. Sus lecciones se deciden y se organizan con antelación, pero las soluciones las tienen que encontrar ustedes mismos mientras se encuentran en la Tierra. Y podemos encontrarlas, y podemos modificar lo planificado. Oiga, no, es que en fin, tú tienes una genética de que vas a tener un cáncer porque resulta que toda tu familia lo ha tenido y no sé qué, y entonces seguro que lo tienes. No, dice Crión, dice el resto de los reveladores, no. Eso lo puedes cambiar con tu evolución. Entonces, esos retos de aprendizaje puede ser que ya no los necesites porque lo has aprendido previamente. Queridos míos, la predestinación no existe. Sus lecciones se deciden y se organizan con antelación, pero las soluciones las tienen que encontrar ustedes mismos mientras se encuentran en la Tierra. Esto es así. Si tuvieran que enviar a la Tierra entidades como martillos y las visitaran algunos años más tarde, no se sorprenderían al encontrarlas en compañía de los clavos. Quiere decirse que se evoluciona, que parece que no, pero aquí todos estamos evolucionando de una manera o de otra. Lo que pasa que, como dice un curso de milagros, no literalmente, pero algo así como que muchas veces nuestros acontecimientos de nuestra vida que consideramos nuestros mayores éxitos, puede que sean nuestros mayores fracasos a nivel de evolución y viceversa. Entonces, no, fíjate qué vida más horrorosa ha tenido. Bueno, pues igual es que ha avanzado mucho con esa vida, porque, bueno, pues, en fin, esa ambición planificadora le ha salido bien y ha ido aprendiendo en cada una de esas desgracias vitales que ha ido teniendo. Eso puede ocurrir. Pero que, dice Crión, finalmente, dice, los martillos encuentran los clavos, o sea, que finalmente aquí se evoluciona. Y todo esto tiene un porqué y entonces esas desgracias efectivamente pues sirven pues para bueno, pues cuántas personas hemos llegado a la espiritualidad con crisis, con catarsis vitales, pues ¿para qué nos sirvió la catarsis vital? Para promover nuestro primer despertar espiritual en esta vida concreta. Pues fíjate, bienvenida haya sido esa, porque si no, pues igual seguirías 30 años más tarde despistado con el mundo y sin haber tenido tu primer despertar en esta vida y por lo tanto pues no realizando el mejor aprovechamiento que puedes realizar una vez que has tenido tu primer despertar y estás en el camino espiritual de forma consciente. Entonces, en fin, todo es bienvenido. Esto es lógica, no predestinación, insiste Crión. Así pues, los atributos de los nacidos el 1 de septiembre son conocidos y no les sorprenderían los problemas con los que se encontrarán. Una carta astral, una carta astrológica, pues ya detectaría, bueno, pues va a tener problemas con esto, dice Crión en este caso, con el control. ¿Quién tiene un tiempo difícil con los hombres? No tiene problemas con la abundancia, pues no es ese el karma que lleva consigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien aquí en la Tierra es muy rico? Pues se piensa, wow, este ha sido muy inteligente y fíjate qué bien se ha buscado la vida y qué listo ha sido y no sé qué, no sé cuántos. Y ha tenido dinero toda su vida. No, es simplemente que no estaba entre sus retos de aprendizaje pendientes la cuestión de la abundancia. Están otras. Y entonces esa no. Es así, porque esto está planificado. Esa no. No tiene problemas con la abundancia, pues no es ese el karma que lleva consigo. Cuando uno quiere saber cuál es su karma, no tiene nada más que echar una vista atrás a su vida, ver karmas que ha podido resolver y ver karmas que todavía no ha resuelto y darse cuenta en este momento actual de las dificultades que tiene, que sigue teniendo con algunas determinadas cuestiones. Y ahí están los karmas planificados, las dificultades que tienes con algunas cuestiones que te hacen pues muy difícil la gestión de las emociones o de las relaciones o en fin, pero ahí está, no, que no es tan difícil lo de identificar cuál es el karma de tu vida presente pendiente de resolver.
es aquello que no has resuelto y que te supone en tu vida, pues en fin, un dolor. Y si además pues no tienes nociones espirituales algo más elevadas, un sufrimiento. Con lo cual, ahí se puede identificar. ¿Quién en esta vida no tenía un problema con abundancia? El dinero parece acudir fácilmente a ella, y en el ámbito de los negocios terrenales ella disfruta en su búsqueda por elevarse hasta lo más alto. Se hace rencorosa debido a la cólera y a la energía de su lección kármica. Le maltrataron los hombres de joven, pues tiene un rencor contra los hombres. Ahí está lo que tiene que resolver. Y devora el espíritu de los hombres que la rodean, disfrutando con el juego de los negocios y con ganar a sus compañeros masculinos. En 3 ocasiones intentó asociarse con un hombre, pero ninguno de ellos fue capaz de sobrevivir debido a la cólera de ella. Debía ser fina. A medida que Qian se hizo mayor, su salud empezó a empeorar y su desequilibrio permitió la aparición de un ácido excesivamente abundante y de otras enfermedades relacionadas con el estrés. Ahí siguen apareciendo retos de aprendizaje. ¿Por qué te está saliendo esa enfermedad? Pues, en fin, mira cómo es tu vida, mira cómo te sientes y mira cómo reaccionas a las cosas. Angenon y Berehu observaban con amor, sabiendo apropiadamente que todo estaba siendo apropiadamente conjuntado para la siguiente fase. Ahí estaban ya planteándose esas problemáticas precisamente para tener una oportunidad de darse cuenta de algo. Pues Qian y los otros habían decidido que esta podía ser una encarnación muy importante. Era ambiciosa. Una encarnación que se recordara debido a los nuevos atributos de la Tierra, la nueva energía. Cuando Qian cumplió 47 años, se vio accidentalmente expuesta a una mujer iluminada, durante una de esas reuniones intensivas de negocios en las que los humanos se ven obligados a trabajar juntos durante una semana, incapaces de escapar, todo ello en nombre de la eficiencia. Quien tenga relación con el mundo empresarial, pues sabrá a qué se refiere Crión con esto. La eficiencia en el mundo empresarial, en la vieja energía, está por encima de todo. Entonces, si hay que estar una semana trabajando 14 horas diarias, pues se está. En la nueva energía eso no, claro. Ahora vamos a tener la oportunidad, a partir de la fecha en que se publica este vídeo, se va a empezar a publicar una serie de vídeos en Espacio Sutil que se va a llamar Organizaciones Conscientes. Va a estar llevado por nuestra compañera Berta Duarte, que tiene ya una gran experiencia en organizaciones empresariales y no empresariales conscientes. Y, en fin, ahí nos va a contar lo que es una organización en la nueva energía. Tanto Angenon como Berehu reconocieron a la mujer, pues se trataba de una entidad de la misma sesión de planificación a la que habían asistido 47 años antes, en esa sesión de planificación antes de nacer. Ahí estaba el consenso, el acuerdo con esta entidad que iba a aparecer en la vida de Qian para mostrarle algo más. Esta era la misma cuya aparición estaba programada para este año, y si Qian se hallaba preparada a su vez, debía de informar al espíritu. Es decir, si Qian, ante el encuentro con esta chica, con esta persona iluminada, se da cuenta, pues puede suponer un cambio en su vida. Si no, no. Si supone un cambio en su vida, pues lógicamente su espíritu va a haber cumplido su propósito en esa planificación. Como si el destino lo hubiera querido así, ¿quién se interesó por esta mujer?
¿Quién deseaba saber qué había de diferente en ella? Y como si así lo quisiera el destino, humor cósmico, porque claro, esto estaba planificado. ¿Quién se aproximó a la mujer una noche y le preguntó: ¿cómo es que tiene usted paz? ¿Cómo es que se muestra tan tolerante con los demás? ¿Cuál es su secreto? Angenon y Bereju se pusieron de puntillas. Allí, en el equilibrio de un solo momento, se encontraba todo aquello que habían esperado. Ambos percibieron la potencialidad de lo que estaba sucediendo y supieron que esta era la ventana fundamental de oportunidad que habían esperado. Sí, además es que en el mundo empresarial es muy propicio el que si tú estás en ese ambiente de la empresa, de la vieja energía, y muestras pues un poco de conciencia, haya gente que se sorprenda, porque dice, ¿por qué no actúa como los demás? Y estas preguntas se te hacen. Esto es así, tanto en el ámbito empresarial como en cualquier otro ámbito, pero en el ámbito empresarial hay más contraste, porque todo el mundo está concentrado en los objetivos de la vieja energía, la eficiencia y la eficacia y el beneficio y no sé qué. En la historia de sus asignaciones como guías nunca había ocurrido nada como esto. Estaban contentísimos los guías de este acontecimiento, porque ¿quién reaccionó? Le sorprendió cómo se manifestaba la mayor conciencia de esta mujer iluminada con la que estuvo trabajando una semana. Y entonces le preguntó, y ahí fue la gran diferencia. Ahí ya los guías detectan, esto es importante porque se ha interesado. En la historia de sus asignaciones como guías nunca había ocurrido nada como esto. Cuando la mujer habló, ¿quién se mantuvo estoica? Pero siguió hablando con ella. La mujer le empieza a contar cosas y quien se queda pues como esto no es apropiado en el ámbito empresarial. Se mantuvo estoica, pero tuvo su efecto, como vamos a ver a continuación. Siguió hablando con ella. Más tarde, aquella misma noche, ocurrió. A solas en su habitación lloró abiertamente, levantó las manos en un gesto aparente de desesperación y le pidió verbalmente al espíritu que le concediera una audiencia. Debía de informar al espíritu. Manifestó su intención. El mundo no me está llevando a ningún lugar y ya me estoy dando cuenta. Quiero ver si hay otro camino. Entonces, como si la luz se hubiera encendido de repente, Angenon y Bereju entraron en acción. Ella había expresado intencionalidad, exclama Crión. Sí, el universo la escuchaba. Sí, aquí había algo mucho más grande que el intelecto humano. Y sí, ella podría tener paz durante su encarnación, finalmente. Angenon y Bereju lo celebraron e hicieron que quien pasara una noche de insomnio con tanta actividad como fue posible que se produjo alrededor de su cama. Estarían de celebración. Las cosas empezaron a cambiar rápidamente para quien. Se encontró con aquella mujer muchas más veces y se hizo rápidamente amiga de ella. Conoció a otros que la ayudaron a pasar por procesos y que le dieron la información que necesitaba. En realidad, cualquiera de los que estamos en el camino espiritual de forma expresa podemos reconocer un poquito pues similaridad en la forma en la que accedimos a la espiritualidad. Pues bien, esto es un milagro, dado como había sido la primera parte de la vida de quien. Durante todo este tiempo, Angenon y Bereju se regocijaron con la nueva comunicación que ahora se les permitía tener con quien, y con su sí misma superior y divina. A Angenon y Bereju se les unió un tercer guía procedente
del grupo de guías maestros, y así fue como quien pudo caminar directamente hacia su karma y perdonar a todos aquellos que le habían causado tanto daño, esos hombres de su niñez y su adolescencia. Y así fue como ganó en sabiduría y se dio cuenta de su propia responsabilidad por todo lo ocurrido. Recibió la información pertinente sobre el principio de responsabilidad, planificación previa, qué hacemos aquí, quiénes somos en realidad, etcétera, etcétera. Todo esto que ya pues cualquier estudiante de espiritualidad va conociendo cuando empieza a recibir esta información. Y con la sabiduría llegó el amor, y con el amor llegó la acción. Fijaos, aprendizaje, autoterapia, sabiduría, amor, acción. Actuar al Cristo en ti, finalmente. Llegó un momento en el que quien no solo pudo tolerar a los hombres en su vida, sino que realmente llegó a juntarse con uno de ellos. Y lo hizo con éxito y con amor, de un modo notable. Al cumplir quien 53 años, a Angénon y Bereju se les pidió que se marcharan. Debió solicitar el implante neutral. Quien había alcanzado ya tal vibración que se necesitaba de un conjunto totalmente nuevo de guías para que le pudiesen servir mejor. Cuando su conjunto de guías se apartó de ella, quien se quedó durante un periodo de 90 días sin apoyo y a pesar de hallarse estresada, quien comprendió lo que estaba sucediendo y se ocupó tranquilamente con otras cosas humanas y pasó por este periodo sin mayores dificultades. Todo esto es el proceso que Crión describe cuando se solicita el implante neutral, en el que también habla de ello Tobías. Se van los guías y vienen unos guías adaptados a tu nuevo presumible funcionamiento en el ámbito de la nueva energía. Quien comprendió lo que estaba sucediendo y se ocupó tranquilamente con otras cosas humanas y pasó por este periodo sin mayores dificultades. Angénon y Bereju lo celebraron de nuevo. Quizá piensen que ellos debieron de sentirse desgraciados, sumidos en el lamento y la pena por tener que separarse de una amiga tan querida, y precisamente en el momento que tanto habían esperado y planeado. Pero Angénon y Bereju sabían que las partes estaban en equilibrio y que la graduación de aquella exaltaba a la totalidad. Se pide el implante neutral y cuando el implante neutral llega, lo siguiente es el intento del estatus de graduado. Eso quiere decir que ya, en fin, se ha resuelto el karma y entras en una fase en la que puedes actuar al humano divino, al Cristo en ti. Pero Angénon y Bereju sabían que las partes estaban en equilibrio y que la graduación de aquella de quien exaltaba a la totalidad. Y partieron con buena predisposición, sin rebelión alguna, ni con ningún otro pensamiento que no fuera amor por el proceso. Dejamos a quien aquí porque su futuro no se ha realizado todavía, como el de ustedes mismos. Ah, ahí está quien que tiene que ya tomar la decisión final, el salto del abismo que le llaman, y representar al humano divino. Queridos míos, así es como los procedentes del centro hacia el exterior, los personajes del propósito de ayuda, también les llamaría el libro de Urantia los descendentes, celebran la iluminación de quién, pues fue un acontecimiento universal y conocido por todos. Fue significativo, pues ayudó a la totalidad. Claro, todas estas experiencias, cada una de las experiencias, siempre con matices diferentes en cada persona, contribuyen a la gran experiencia del espíritu en estas exploraciones espaciotemporales. Y así es como aquellos que están en el centro de su galaxia lo supieron.
Y así es como lo supieron también los artúricos y los ashtar y los pleiadianos y todos los ángeles del grupo solar y también los maestros ascendidos. Y así es como algunos de ellos juntos pudieron hacer lo que la una había hecho por sí misma, ofrecer la intencionalidad de tomar su poder mientras se encontraba en periodo de aprendizaje. Y así es. Y así acaba la parábola de quién, de Iangenu Nibereju, de este libro, de esta canalización en directo a las entidades que le rodean, de este capítulo 11, de este libro No piense como un humano, libro segundo. Y la siguiente sesión lo que vamos a hacer es irnos al apéndice B a leer la interpretación que se hace de esta parábola, que se hace por Lee, inspirada en Crión. Y luego volveremos porque queda un pequeño epígrafe que es nada más que media cara de página del libro, que es postdata del canalizador. Y bueno, pues es un pequeño mensaje de Lee Carroll. Entonces, iremos al apéndice B, veremos la interpretación de la parábola, vendremos a la postdata del canalizador y ahí ya con esta sesión se acabará la quinta canalización en directo y empezaremos con la sexta canalización en directo, su llamada del despertar. Por lo tanto, pues aquí lo vamos a dejar hoy en espera de hacer en la siguiente sesión el epígrafe B y esta postdata final. Y sin más, prospector.